Avanti, muchachas. 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 Somos Avanti Muchachas y lo que buscamos es ir para adelante. Le abrimos la puerta a lo nuevo y a lo imprevisto, diciendo lo que sentimos, y así es como nos deconstruimos. Bueno, nos parece importante hablar y así visibilizar las distintas identidades de género o de orientaciones sexuales, diversidad, el no binarismo, en fin, las distintas formas de sentirse una misma. La idea de este episodio es explicar un poco el abanico de la diversidad con respecto a las elecciones de cada persona, compartir un poco de información sobre la comunidad LGTBIQ+, y entender la importancia de fomentar la libertad para ser une mismo como une quiera. Nos importa también dar un recorrido social y cultural sobre la comunidad. Por este motivo, invitamos a Beltrán, comunicador, activista y performer, que nos va a acompañar en este episodio tan importante para hablar sobre diversidad. Primero que nada, le damos la bienvenida a nuestro invitado y la libertad de que nos cuente mejor quién es y qué es lo que hace. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, como ya dijeron, mi nombre es Beltrán, soy comunicador, trabajo actualmente en Altavoz, en un programa de la televisión pública a la tarde, con una columna sobre diversidad, activismo LGBT y, bueno, distintas temáticas relacionadas al activismo. Además de eso, bueno, trabajo mucho en redes sociales, soy activista gordo y mi tránsito por el activismo gordo está bastante signado, digamos, por mi presencia en las redes, principalmente en Instagram. Fue algo que llegó un poco de la mano del modelaje plus size, soy modelo de tallas grandes y medio que el activismo vino ahí como dentro del pack. Y bueno, también soy performer, trabajo en la noche LGBT, digamos, en el escenario. Y bueno, eso es como también un poco con lo que me conecta fuertemente con el arte y con la identidad marica. Digamos que tenés ahí muchas formas de comunicar y expresar también lo que sentís y dar bastante información al respecto. Vimos el programa y nos parecieron súper importantes algunas nociones de las que hablabas, y también vimos tu arte, que es impresionante, te expresás en un montón de cosas. Y nada, más que nada también agradecerte antes que nada por estar acá y comentar también que el objetivo de este episodio tampoco es enumerar como una lista de significados y comparaciones, sino que entender el abanico de personalidades y formas de sentirse une, gustos y manifestaciones también. Bueno, con respecto a las formas de sentirse una misma, yo creo que es primordial también poder empezar a pensarlo en clave de diversidad, no solamente como una forma de vivir a las expectativas propias, ¿no? Eso que uno espera o pretende de la propia, valga la redundancia, la propia expresión de género o la identidad de género, sino también como un activo para la sociedad. Claro, o sea, eso que decías de las expectativas es bastante importante, sobre todo estando en una sociedad que te está marcando desde que naces una expectativa para tu futuro y para sentirte alguien que quizás con el que no te representás. Entonces, quizás también es entender, ¿no?, esa diferencia para así conocer y visibilizar sus distintas representaciones. Salirse como también de la experiencia de une para respetar a los otros. Como que la realidad no es solo una, y eso hay que entenderlo y visibilizarlo. Bueno, lo más complejo que ha instalado la heteronorma en la sociedad es justamente la noción de que hay un universal y un abyecto, ¿no? Como que existe una idea en la que el diferente es aquel que no entra dentro de las categorías de la heteronorma, y eso ha sido como una excavación, ¿no?, bastante invisibilizada, está arraigada a las mismas bases de nuestra imaginario cultural,
y no podemos ponerlo normalmente en palabras, entonces el activismo LGBT, sobre todo, desde hace varios años, viene tratando de instalar en agenda esta idea de que, de que normal sea sinónimo de heterosexual y cis. Es algo que no se piensa, ¿no? Como que, bueno, el derecho de las minorías, el derecho de los otros, respetar al diferente y todas expresiones que suelen aparecer cuando se habla de diversidad sexual son también peligrosas en términos de sostener, digamos, esa idea de que la diversidad sexual, ¿no? Que todo aquello que no es heterosexual es el diferente. Y no entender de que simplemente en la misma constitución demográfica social somos todos diferentes. Entonces, bueno, ahí generalmente se recaen en algunas cuestiones que son problemáticas a nivel terminológico, que no son la raíz ni el horizonte de solucionar todas estas cuestiones, pero sí son un poco el síntoma que sirve para el diagnóstico de la sociedad. Cuando se habla de elección sexual, ¿no? Se está dando por sentado de que las personas eligen una orientación sexual cuando en realidad nadie elige ser heterosexual, ¿no? Uno de alguna forma totalmente. se siente orientado de esa manera y es un sentir que brota. Digo, es como tratar de explicar la heterosexualidad es muy difícil porque, como digo, está tan instalada en el imaginario público que nadie piensa, bueno, ¿cuándo te diste cuenta que eras heterosexual? Claro. Simplemente continuaste con un mandato, pero de alguna forma la orientación sexual y la atracción física o afectiva surge, se da y bueno, acorde a esas categorizaciones de sexo bastante antiguas, nosotros Claro. decimos, bueno, me gustan las personas del sexo opuesto. Entonces, el activismo LGBT, la filosofía queer, el feminismo, los feminismos, intentan de a poco incorporar algunas cuestiones de análisis para pensar estas categorías desde otro lugar. La categoría de género se empieza a poner en disputa fuertemente con el surgimiento de filósofas como Simone de Beauvoir y textos como El segundo sexo, en el que se empieza a tratar de exponer que esta noción occidental de hombre y mujer es simplemente una convención social. Claro. Está tan convenido de que una persona con vulva está destinada a ser mujer y una persona con pene está destinada a ser hombre, así como está convenido que el semáforo en rojo significa pare. Son dos cosas Como que si fuese podrían... otra estrategia, digamos, también. Claro, podrían no serlo. Me refiero a que el rojo no significa biológicamente, no dispara ningún mecanismo natural que nos obliga a parar. Simplemente es algo que lo aprendimos y lo repetimos. Cuando se empieza a plantear esto, también mucho del activismo trans intenta de a poco incluir en la agenda pública esta noción de que la colonialidad y lo occidental pisoteó las identidades de géneros que ya existían en otras culturas, ¿no? Como los navajos en Norteamérica o los indios, bueno, no son indios, ¿no? Pero las personas, los pueblos originarios de Malasia, de Indonesia, de Hawái, de la Polinesia, donde había distintas identidades de género que excedían a esta noción binaria de varón-mujer. Y bueno, cuando empieza a surgir esto de la identidad de género y de a poco se instala esta idea de que nadie es hombre o mujer por los genitales con los que nace, sino por el mandato social que decide seguir o que medio que lo obligan a seguir, se expone toda la noción de la transexualidad y el transgénero y las personas que justamente esta idea de lo trans en las ciencias naturales, aquello que es trans se entiende que rompe el orden natural. Claro. ¿no? Entonces, Como diverso. los cis, claro, y los cis... No normal, digamos. Pensémoslo, por ejemplo, en el término de los ácidos grasos, ¿no? Las grasas trans tienen una línea química, Claro. ¿no? que une, se pierden algunos hidrógenos y se unen dos carbonos de una forma como generada artificialmente, como si la naturaleza no las hubiera creado. Entonces todas las grasas trans son de alguna forma artificiales y las grasas cis son estas uniones de rama de carbones, digamos, rama hidrogenada, que serían las grasas naturales. Entonces, cuando las personas trans, esto igual fue un término medio higienista, ¿no? Como médico, que se le puso ese nombre a las personas trans. Simplemente ellas sabían de que no vivían acorde al género que se les asignó al nacer. Cuando esta digo, no es una decisión, ¿no? Pero cuando esta necesidad de expresarse distinto, de vivir acorde a otro género, y la decisión de hacerlo, sale a la luz, las personas
digamos, que como que salen del closet de lo trans. Es un closet bastante infantil, ya las personas desde muy, muy temprana edad empiezan a mostrar discordancias con el género asignado al nacer. Entonces, esta es la expresión de género, es lo que se ve, ¿no? La ropa que uno usa y las formas que uno, en las formas en las que uno simboliza para la sociedad ese género que uno detenta. El problema es que, bueno, la expresión de género se binarizó, donde de nuevo teníamos cis y trans, ¿no? Las personas que usan ropa de mujer o ropa de varón y, Claro. supongamos, se operan las mamas inyectándose implantes para tener, no sé, tetas. Y bueno, ahí empieza a surgir un problema porque la identidad de género pasa a ser binaria nuevamente, o sea, vuelve a ser binaria, vuelve a esta normalidad de varón-mujer, y las personas no binarias sienten que necesitan abolir esta idea, o por lo menos fugar de esta idea binaria de género, y ahí es cuando surge la Q de LGBTIQ. Ya existían las personas lesbianas y gays, que esto es la orientación sexual, que ahora lo vamos a ver, las personas bisexuales y trans, y las personas intersex en realidad son lo que vulgarmente se llamaba las personas hermafroditas. Son personas que generalmente sufren una violencia médica desde muy temprana edad. Cuando nacen ya suelen violentarse y mutilarse de sus órganos genitales para poder asociarlos a una categoría genérica y una categoría sexual, más allá de que hay personas que tienen vulvas con micropenes o viceversa, y hay miles de variedades de genitales no intersexuales, perdón, de genitales intersexuales, que no son malformaciones. Digamos que generalmente no suelen causar problemas fisiológicos en el funcionamiento de los genitales, ¿no? El acto de la micción, digamos, el acto de hacer pis, el acto de tener relaciones sexuales, excitación, una terminación nerviosa que puede ser la punta del glande o el clítoris. Claro. Digamos, no tienen afectaciones fisiológicas, pero la medicina higienista, para tratar de ponernos a todos en fila, digamos, como en el colegio nenes y nenas, mutila estos genitales a muy temprana edad sin que esta persona tenga una posibilidad de una expresión gonadal, hormonal o genética del sexo. Y bueno, la Q es justamente las personas que serían genderqueer, ¿no? Son todas las variedades, antes de que existiera el no binarismo, son todas las variedades de personas que deciden inicialmente abortar a la idea de el género, ¿no? Que no quieren pertenecer a una categoría genérica. Las personas no binarias intentan como instalar esta idea de un tercer género que en realidad no es ninguno. Las personas genderqueer que realmente no quieren sentirse identificadas con ninguno. Las personas género fluido, que somos, en ese caso es lo que me afecta a mí, que somos personas que, por lo menos en el trato digno, no nos sentimos obligadas a ser tratadas con un género en particular. No busco que me traten en género neutro, pero por momentos canalizo energías femeninas y masculinas, Claro. y me pueden tratar de él o de ella, siempre y cuando sea con respeto. Y todo eso entra dentro del paraguas de lo trans, porque justamente es todo aquello que son expresiones e identidades de género que no obedecen a la idea de pene, hombre, vulva, mujer. Y de ahí, digamos, podemos volver un poquitito a lo que más vulgarmente se conoce, y son las primeras siglas de la comunidad LGBTIQ, que es el lesbianismo y la homosexualidad en general y la bisexualidad, que en realidad son las orientaciones en cómo uno se afronta, digamos, las relaciones sexoafectivas. En el caso de las personas lesbianas, serían personas que se les asignó el género femenino al nacer o que deciden ser mujeres y les gustan las mujeres, ¿no? Las personas de esa misma percepción genérica. En el caso de los gays, lo mismo, pero masculinidades. Y en el caso de las personas bisexuales, serían como o hombres o mujeres, digamos, o mujeres. No serían, en general, la bisexualidad no siempre le da cabida a las identidades no binarias, trans, etc. Por eso es que surge la pansexualidad, que es esta noción como de extensión de la bisexualidad a todo tipo de expresión de género, donde realmente no importa el género de la otra persona, sino la esencia. En cambio, las personas bisexuales generalmente suelen sentir atracción hacia determinadas características puntuales del género masculino o femenino y de sus sexos, ¿no? Como sienten atracción por los genitales, el pene, los testículos, atracción por la vulva, las tetas, etc. Bueno, medio que ahí se aborda un poco todo. El problema es que, bueno, estas categorías son un poco estancas. Hoy en día, si bien se siguen sumando siglas, hay personas que
que decidimos tener un entrecruzamiento entre identidad de género y orientación sexual como identidades afectivo-políticas, que en mi caso es la identidad marica, donde yo soy una persona de género fluido, pero que al mismo tiempo me identifico fuertemente con la cultura marica, con la cultura que viene, digamos, de los varones que tienen sexos con otro varón, con otros varones, o que se sienten atraídos afectivamente, pero no tanto con ese condicionamiento sexual, sino con todo lo que conlleva la cultura y la historicidad atrás de esta comunidad política afectiva y lo que nos pasa en la calle, cómo nos leen en la calle y cómo nos tratan en el ámbito público, más allá de con quién nos acostemos. Yo me pinto las uñas, salgo a la calle con ropa que no es esperada para un hombre, no adhiero a la categoría de hombre, digamos, si tu abuelo o tu tío te decían hacete hombre, jamás te dirían pintate las uñas y vinculate afectivamente con otros hombres. Entonces, Claro. Esta idea de hombre es estanca y vetusta, y por eso yo no me considero un hombre. Sí me considero una persona en el amplio espectro de las masculinidades, porque ser marica es ser una masculinidad también, pero tratamos de venir a replantear estas masculinidades de otro lugar que no sea la idea del hombre y del hombre machista y del opresor. O de la persona que es cómplice de estas opresiones para con sus pares hombres o con las feminidades. Y por eso a mí me atraviesa fuertemente la identidad marica. Yo creo que es una identidad cultural que tiene que ver con la violencia que sufrimos en la calle, la discriminación y la necesidad de una perspectiva feminista que no digo que nos incluya, pero que al mismo tiempo dentro de sus reclamos antipatriarcales entienda de que la violencia que sufrimos es violencia patriarcal. Entonces, Claro. si se va a caer, necesitamos que tanto mujeres, feminidades, lesbianas y disidencias trabajemos, digamos, en conjunto, quizás no formando parte de las mismas consignas políticas, de las mismas agrupaciones, pero sí es, bueno, un poco lo que surgió sobre todo con la crítica al Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? Donde se pone en jaque esta idea de que mujeres es una categoría que también no incluye a todas las identidades violentadas por el patriarcado. Claro. En sí yo creo que la comunidad, digamos, o sea, el patriarcado, lo que encarna el patriarcado, siento que es el hecho de la heteronorma también, va de la mano con el binarismo de género, y siento que la lucha, personalmente, es en sí un poco la misma. Para luchar contra el patriarcado tiene que haber toda una comunidad, que es toda la comunidad que vendría a ser tomada como la minoría, que por eso se tiene que revolucionar contra el patriarcado. Mabel Bellucci las define como las desobediencias sexuales, ¿no? Inclusive Claro. ser mujer feminista es una desobediencia sexual. Pero entiendo tu idea y entiendo, es un poco utópica porque en los hechos no sucede, digamos. Hay una fuerte línea transfóbica y maricafóbica en las organizaciones feministas que Sí, dentro del nuclean. feminismo está dividido también. Claro, Bastante. pero que más allá de las mujeres feministas transexcluyentes y radicales, inclusive dentro de las que no se perciben de esa manera, hay un montón de homofobia y de transfobia internalizada que no les permite ver este horizonte a futuro de una sociedad despatriarcalizada, descolonializada y que, digamos, pueda abolir el capitalismo también. Porque se habla de interseccionalidad mucho de la boca para afuera, pero bueno, también es problemático cuando esta interseccionalidad necesita verse en los hechos y en los reclamos políticos. Cuando se habla de aborto, muchas veces se recae en el derecho a las mujeres de abortar y no en el derecho a las personas gestantes, cuando los varones trans, en muchos casos, también tienen un sistema reproductor genital apto para gestar y abortan, y podrían abortar si quisieran, y también mueren en clínicas clandestinas. Entonces, cuando en el discurso esta sexualización del lenguaje se repite, más allá de que la persona que lo hace sea o no una feminista radical transexcluyente, en la práctica, digo, hace falta muchísimo trabajo, poder articular el trabajo. No digo de fagocitar el activismo marica dentro del movimiento de mujeres, pero sí poder trabajar articuladamente. Quizás va por un lado de empezar a pensar más los términos que usamos al luchar. Esto que decís de no usar mujer y usar persona gestante. Claro. Bueno, hay muchas militantes feministas que se lo plantean y lo respetan,
no es una discusión nueva, es algo que se viene No. planteando hace años, por lo tanto, hay muchas militantes feministas que deciden No hacerlo. Sí. Bueno, en realidad, a ver, también hay mucha gordofobia en el activismo feminista, donde yo siempre digo, ¿no? Como que si nos oponemos a ciertos referentes de la sociedad retrógrada, ¿no? Ciertos dinosaurios de la sociedad, como son Lilita Carrió o Jorge Lanata, a la hora de insultarlos con mucha bronca, a más de una feminista, por más deconstruida que esté, le sale gorda de mierda. Entonces, como esas elecciones a la hora de insultar, más allá de que yo no pretendo ser yuta de cómo cada uno insulta, porque es muy visceral, pero eso es un síntoma de cómo está internalizada la idea de gordo como algo malo y como un insulto y como un trampolín para otros insultos como de mierda. Y a veces como repensar esta interseccionalidad y entender de que la gordofobia es también un síntoma bastante patriarcal y sobre todo colonialista, porque la mayoría de las bajadas patologizantes de las identidades gordas que tenemos han venido del norte global. Es como, bueno, ¿no? Pensemos, el índice de masa corporal es de origen belga, europeo, en el año 1800. La obesidad fue declarada una enfermedad no en la OMS, sino que también la OMS está fuertemente conformada por países del norte global y del primer mundo, sino fue declarada una enfermedad por la Asociación Médica Americana, ¿no? La AMA, que es la Asociación Médica de Estados Unidos. Y repetimos como loritos que la obesidad es una enfermedad acá, cuando en realidad lo declaró un grupo de tipos blancos de más de 60 años estadounidenses, que no piensan en el cuerpo latinoamericano ni por casualidad. Es parte del dilema también incluir el activismo por la diversidad corporal en todas las líneas de trabajo. Es que hay un punto en el que ya como que la lucha se empieza a expandir, porque no es que puedes luchar por una sola cosa, no deberías poder luchar solamente por el aborto, por ejemplo. Luchar por eso incluye otro montón de cosas que hay personas que quizás Sí. es más difícil que lo vean. Y también hay prioridades. Yo creo que yo soy fuertemente, yo en eso soy bastante, en mi vida diaria, digamos, no tengo una vida militante pegada al signo político del peronismo, pero en eso sí soy muy peronista, en creer de que hay que ser estratégicos, hay que poner ciertas consignas adelante de otras y no dar todas las batallas a la vez, porque ya se intentó, digamos, tomar el Estado, digamos, si se quiere, y hacerlo un espacio diferente, y esas revoluciones no supieron dar frutos. Entonces, por lo menos acá en Argentina no. Entonces, hay que ser estratégicos. Yo creo que hay que tratar de tener en agenda por lo menos todos los reclamos e ir planteándolos en la agenda pública y mediática a poco para que esto se vuelva una realidad. Yo últimamente insisto mucho en mi trabajo en los medios con una nueva ley integral trans que involucre la salud integral, el acceso al trabajo y el derecho a la vida y al trato digno, ¿no? Que no solamente sea una identidad de género, porque la ley de identidad de género se ha quedado corta con algunas cuestiones de dignidad para las personas trans. Fue un gran triunfo sin duda igual, pero ya tiene 8 años. Y con una nueva ley antidiscriminatoria, que hay que poner en agenda, es urgente, porque las personas que están no solamente repitiendo discursos de odio, ¿no? Teniendo como violencias discriminatorias verbales y discursivas, en los medios todavía hay muy validados en medios masivos, no sé, Jorge Lanata, Feynman, Babi Checopar, el otro día Julian Wage, muchísimas mujeres, pero principalmente hombres. Estas violencias necesitan ser reguladas por la ley porque la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, en el artículo dedicado al derecho a la libertad de expresión, es muy clara. En el inciso 5 dice que el derecho a la libertad de expresión está limitado por aquellos discursos que inciten al odio, a la guerra o a la violencia y a la discriminación. Entonces, esta confusión que suele tratar de instalar la derecha en nuestra concepción, en nuestra visión de los derechos humanos, de que libertad de expresión es decir cualquier cosa, es errónea, es muy errada, y ya los juristas que originaron la noción de derechos humanos trataron de poner estas limitaciones, porque esto es medio volver al colegio, ¿no? Pero entender que si los derechos humanos son indivisibles, cualquier ejercicio de uno de ellos, como el derecho a la libertad de expresión, que violente otros de ellos, como el derecho a la identidad, es una anulación en sí misma del derecho. Yo no puedo usar el derecho a la libertad de expresión para decir lo que yo quiero. Hay ciertos discursos que no se debaten si esos discursos violentan derechos humanos. El nazismo, el racismo, la transfobia y el LGBTIQ odio son
son discursos que no tienen que tener una cabida dentro de nuestra noción de libertad de expresión. No es democrático convivir con gente que no cree que la democracia sea para todos y para todas y para todos. Entonces una ley antidiscriminatoria permitiría incluir, digamos, en la Ley Nacional Antidiscriminación, que ya es viejísima, las categorías de discriminación por orientación sexual e identidad de género, para que una persona de alguna forma jurídicamente tenga el agravante de haber matado a palos a una marica en la calle y no vaya simplemente 3 años en cana y que ahí termine todo y que dentro de 3 años salga y mate a otra marica a patadas en la calle, una mujer trans, la descuartice y salga impune. Más allá de la punitividad, hace falta un trabajo fuerte en los medios, en el ámbito comercial, en el ámbito privado, a nivel laboral y a nivel empresarial, para que estas cuestiones no solamente sean responsabilidad de la ESI y de las infancias que están hoy en día transitando la educación escolar, sino una ley antidiscriminatoria que intervenga ante estos casos y no solamente imponga penas y penalidades o multas, sino también imponga capacitaciones obligatorias y un acompañamiento de este proceso para que las personas que ejercieron actos de discriminación y de odio, de alguna forma, se reinserten en la sociedad y no vuelvan a recaer en volver a violentar los derechos de las minorías o las disidencias. Claro. Es muy triste ver encima cómo consumimos constantemente la discriminación en los medios de comunicación. Sí, es y como muy banalizada. Implícita de la libertad de expresión que Sí. también me enoja mucho el hecho de que una persona pueda salir a decir lo que tenga ganas y que después encima que alguien le responda o le diga algo, eso ya no es libertad de expresión. Eso ya es otra No, cosa. para nada. Pensemos, por ejemplo, un caso puntual que pasó hace poco, que es Janina Latorre sacando del closet Lo hablamos en un episodio. a Karina Jelinek, claro. Este ejercicio de la libertad de expresión, además de ser agresivo, violento, LGBTIQ-fóbico, si uno hace seguimiento al hecho, más allá de la farándula, ¿no? Porque es como todo un mundo aparte, pareciera que viven en otro universo, pero son indicadores de nuestra sociedad. Esta persona no solo es festejada, celebrada, ahora va a largar un programa online con otras disidencias que de alguna forma han tenido algunos gestos de acompañamiento a las causas y consignas del activismo LGBT, validando esta figura, y lo más problemático de todo son las revictimizaciones de estas personas, donde a Karina Jelinek se la pone en móvil con Janina Latorre, le dicen, che, lo que hiciste está mal, y esta persona, en su privilegio extremo de ser persona blanca, rubia, Hegemónica. hegemónica, con un buen poder adquisitivo, acceso, llegada a los medios y un público que la valida, decida volver a revictimizar a esta persona e inclusive amenazarla, diciéndole que decí que solamente dije eso porque tengo mucho más para decir. Este tipo de actos discriminativos son profundamente violentos no solo para las víctimas, porque calan en la sociedad la instalación de estos significados y estos dispositivos, en donde queda completamente validado estos comportamientos y otras personas heterosexuales se dan la libertad de hacer lo mismo porque Janina Latorre salió impune. Y no solo salió impune, sino se dio el gusto de poder amenazar y continuar la violencia. Una ley antidiscriminatoria permitiría poder abordar estos hechos desde otra perspectiva. Es punitivista, por supuesto. Estamos muy lejos de poder dar la batalla cultural para que la solución no sea punitivizar las cosas. Claro. Pero en el hoy y ahora necesitamos soluciones inmediatas. No podemos esperar a que gente como Janina Latorre transite toda su biografía y muera y abandone este plano, digamos, para poder estar tranquilos de que la sociedad es más justa. No. Estos hechos tienen que ser de alguna forma penados o al menos intervenidos por el Estado. Cuando realizan estos actos manifestando libertad de expresión, hay como un claro abuso de derecho, que es algo completamente penado en nuestra legislación, que es esto del el derecho, sí, tipo, te dan derechos para que vos tenés, pero el punto en el que ya empezás a usar tu derecho de modo... Para vulnerar los de los demás. Claro, ya pasa a ser abuso de derecho, entonces ya dejó de ser libertad de expresión y quizás esta ley serviría mucho para ir contra eso. Sí. Y vos le preguntaste esto al presidente, ¿no? Pudiste entrevistarlo, vimos.
Sí. En realidad le pregunté qué piensa hacer con acompañar estas iniciativas y se cortó la comunicación, pero llegó a decir algunas palabras de aliento. Inicialmente igual yo creo que hay un gesto político muy importante en la conformación de un ministerio en sí mismo que aborde la problemática. Después podemos ponernos a discutir, ya viendo la letra fina, de cuánto presupuesto dispone el ministerio. Pero ya una conformación ministerial es bastante. De hecho, aparte, esto se multiplica en la conformación ministerial de muchísimos otros distritos y provincias que emulan la iniciativa presidencial, ya que son del mismo signo político, donde casi todas las provincias y municipios donde el Ejecutivo es del Frente de Todos, se han ido conformando ministerios de género, mujer y diversidad. Y ciencias, perdón. Le felicité esto al presidente porque creo que en estos actos simbólicos hay una gran reivindicación de estas comunidades históricamente vulneradas, donde sabemos que hoy en día, por lo menos en el gabinete, estamos, porque la violencia que más hemos vivido es la invisibilidad, la invisibilización, es el decir, mirar para otro lado y hacer de cuenta que esto no existe. Cuando se llevaban a las travestis y las mataban en las caras de la gente, en los 80, la policía de Alfonsín, la federal, nadie hacía nada porque estaba celebrando el regreso de la democracia, cuando esa democracia era una democracia para pocos. Bueno, para pocos no, para bastantes, pero dejaba un montón de gente afuera. Y no es que la dejaba afuera porque todavía no estaba lista para atender sus necesidades, directamente las violentaba. Las travestis dicen, si uno visita el archivo de memoria trans en el Conti, en el Museo de la Memoria, sus testimonios dejan muy en claro de que vivieron más violencia durante la democracia, la federal de Alfonsín, que la Policía Federal de Alfonsín, en las manos de la Federal de Alfonsín, que durante la dictadura. Y cuando esto pasaba, digamos, la invisibilidad estaba a la orden del día y esto no se hablaba en el ámbito público y había muchísimo pudor al respecto. Entonces, activistas como Carlos Jauregui salieron a la luz, se mostraron y decidieron poner en agenda estas cuestiones llevándolo a los medios. Eso es lo que yo digo cuando hablo de ser estratégicos, y por eso mi trabajo en los medios para mí hoy en día es la columna vertebral de mi activismo, porque pienso de que ocupar esos espacios todavía es muy necesario y es necesario afectar positivamente a la sociedad desde ese acceso a la masividad. Cuando entrevisté al presidente tuve la hermosa oportunidad de poder preguntarle justamente qué piensa hacer con estas iniciativas. No llegó a contestarme puntualmente en políticas públicas concretas, pero al menos expresó su intención de acompañar una nueva ley integral trans, porque una democracia en la que no es justa para todos, una democracia donde las mujeres trans tienen un promedio de vida de 40 años, 35 años, no es una democracia. Entonces, es que en realidad la democracia selectiva en sí mismo es un concepto que se cancela, ¿no? Digamos, si la democracia está pensada como un gobierno para todos y de todes, y se excluye, medio que ya deja de serlo. Y bueno, fue para mí una grata experiencia y un gran puntapié inicial de mi acompañamiento a este proyecto. Me parece que fue una gran oportunidad, una experiencia positiva poder haber preguntado al presidente sobre este tema, y siento que deja como expectativas bastante positivas, o eso es lo que me generó a mí, y nada, ojalá, esperamos, se cumpla todo ese discurso. Otra cosa que también vimos que nos pareció muy interesante, que hablaste en el programa, un término que era el rainbow washing, no sé cómo se pronuncia, no sé si está bien o mal. Está bien pronunciado así. Que nos pareció muy importante porque personalmente era algo que no conocía, pero que evidenciaba bastante en algunas empresas y por lo general las más grandes. Bueno, el rainbow washing son distintos esfuerzos de marketing generalmente que intentan sacarle el jugo, si se quiere, a aquellos aspectos que son beneficiosos para la imagen de marca, tratándose de lo que es diversidad sexual y de diversidad genérica, diversidad corporal, donde, digamos, hay claras manifestaciones de mostrar apoyo o visibilizar a personas que forman parte de la comunidad o que tienen ciertos rasgos queer, ¿no? Que son visiblemente gay, lesbianas, trans, etc. Mientras que por otro lado, digamos, los profundos esfuerzos por beneficiar a estas comunidades postergadas por la sociedad, otorgándoles derechos desde la empresa, uno no lo ve. No lo ve o ve todo lo contrario. Podemos ver desde empresas que solo usan para el mes del orgullo estas cuestiones del arcoíris, etc., y el resto desde el año
tienen políticas de comunicación extremadamente cissexistas y heterosexistas y machistas, cuando el resto del año, digamos, pareciera que se olvidan de esto y no hacen ningún tipo de aporte, donación ni colaboración con la comunidad LGBT, y cuando inclusive se ve de que a veces estos esfuerzos son hipersimbólicos, o sea, ni siquiera, o sea, son muy tácitos, sus expresiones de apoyo son muy tácitas, ponen solo un arcoíris sin ningún tipo de manifestación política con respecto a las violencias que sufren la comunidad LGBT, o las intentan romantizar, ¿sí? Mostrando como el lado de lo cool de ser gay, como por ejemplo el drag. Mostrar el arte drag, una drag queen, y divirtiendo a gente en un boliche, y no hablar de lo que está pasando. Después, bueno, hacer donaciones sería como lo mínimo que uno esperara, pero también en esos casos se ven de que donan, no sé, un cajón de alimentos no perecederos a un hogar trans, pero durante el resto del año donan, por ejemplo, en Estados Unidos, grandes porcentajes de sus ganancias a campañas de políticos que son explícitamente anti-LGBT. Entonces, como que el daño que hacen a la sociedad es muchísimo mayor que el beneficio. Entonces se dice como rainbow washing, ¿no? Es un lavado de cara de la imagen marcaria, vinculándose de una forma súper simbólica, pero no significativa, con la comunidad LGBT, y el cambio profundo que terminan logrando no se da. Y también es a veces hasta a veces se ven cuestiones muchísimo más alevosas, donde contratan a una persona heterosexual para que actúe de una persona LGBT en una publicidad, donde se ridiculiza lo LGBT, donde la diversidad no es tal, y se muestran siempre cuerpos blancos y hegemónicos, pudiendo ejerciendo algún tipo de orientación sexual distinta a la heterosexual, pero donde nuestra comunidad no es esa, digamos. Claro. Hay un imaginario, un símbolo instalado en el imaginario cultural, sobre todo de América, donde el hombre gay es un hombre blanco, depilado o con poco vello corporal, los abdominales marcados, tono muscular muy hegemónico y con mucho dinero. Y monogámico, ¿no? O por lo menos, digamos, el gay aceptado, por eso Peter Robledo es el candidato LGBT por excelencia del macrismo, porque hace muchísimo hincapié en que él no tiene esa vida promiscua que se le criticó muchísimo a la comunidad gay, porque él está de novio hace mucho tiempo y está casado. Y hacer esas aclaraciones en realidad es profundizar las discriminaciones a esa promiscuidad leída en términos heterosexistas y moral cristianos, ¿no? Donde en realidad vivir la sexualidad y experimentarla ampliamente es un pecado. Eso también obviamente se refleja en la sexualidad femenina, pero bueno, en el caso de estos candidatos son rainbow washing, son partidos que dentro de sus políticas estatales hacen muy poco por la comunidad, lo mínimo y necesario para no ser criticados por ello, evidentemente, pero en sus políticas estatales, por otro lado, perjudican profundamente a la comunidad. Claro, es como que todo desemboca en una estrategia de mercado, básicamente, como que vendrían a cerrar Es eso. un marketing berreta. Claro, y hay estrategias de mercados que son muy buenas, hay estrategias que deciden, por ejemplo, no solo donar durante el mes del orgullo, sino donar durante todo el año, quizá un porcentaje menor, pero por lo menos durante todo el año, que estas donaciones se mantengan, y ahí son marcas, digamos, que de alguna forma aportan y colaboran en la sociedad. Y después, cosas que son muchísimo más difíciles de medir, pero estas grandes marcas que muchas veces se muestran en apoyo a la comunidad LGBT en el mes del orgullo, si uno recorre un poco los pasillos de las oficinas de la empresa, difícilmente encuentre una persona visiblemente LGBT. Difícilmente encuentre a una persona trans puesta en un espacio de visibilidad como una recepcionista trans. Entonces, digo, para ser rainbow hay que bancarse los trapos y tratar de desconstruir inclusive a los profesionales de recursos humanos que tienen como colonizada la cabecita con el tema de la buena presencia, y dentro de esta buena presencia se meten miles de criterios discriminatorios como no ser trans, o por lo menos no ser travesti. Si Claro, vas la a ser pregunta es trans, hasta- que no se note. Sí, la pregunta es hasta cuándo se va a seguir sosteniendo esa imagen. Te da bronca, ¿viste? Decís, ¿hasta cuándo se va a seguir sosteniendo esa imagen de la empresa? Yo creo que la disconformidad de la comunidad LGBT con este tipo de expresiones marketineras es verle el pelo al huevo, ¿no? Es como siempre estar pidiendo más. Es primordial. Yo creo que la disidencia que no molesta
no es una disidencia políticamente transformadora. Tenemos que estar ahí para molestar e incomodar hasta que se conquiste la igualdad real, inclusive a aquellos gobiernos que presentan gestos de solidarización, ¿no? Yo, por ejemplo, le reclamo al gobierno actual la implementación de nuevas leyes y de otro marco legal para los actos discriminativos y para la discriminación institucional histórica que viven las personas trans en el sistema de salud, en el acceso al trabajo. Entonces creo que hay que molestar. Esa idea de disidencia viene de la mano de una desobediencia. Y es necesaria, por lo menos hasta que se conquiste la igualdad real. Entonces, a veces se critica mucho al feminismo por ser como excesivamente correcto políticamente y siempre estar pidiendo más. Yo creo que tenemos que dar nuestras instancias de celebración, poder festejar que tal o cual marca hizo lo correcto, pero falta. Siempre va a faltar. Claro. Siempre va a Y faltar en un poquitito comparación más. con la desigualdad, claro, como vos decís, siempre va a faltar un poco más. Pero bueno, hay que tratar de no tomarse personal esto de que falta y pensar de que el falta en realidad es tener fe en que se puede mejorar y no una crítica inconformista por el inconformismo en sí mismo, ¿no? Claro, Sino como que es de a poco, por así decirlo, se va a lograr realmente. Sí. Conformarse es una frontera política muy interesante. ¿Cómo puede ayudar a la comunidad LGBT una persona que no es parte para poder fomentar y visibilizar? O sea, ¿qué consejo le darías a quienes están escuchando y no son parte y quieren dar una mano? Bueno, yo creo que en realidad hace falta, antes de ponerse a militar activamente, hace falta muchísimo trabajo en casa, y lo noto muchísimo en aliados. Esto sería como lo que en la LGBTIQ+, irían ahí todos los aliados y las aliadas y aliades. Bueno, si son aliadas ya son parte de la comunidad, así que digamos aliados y aliadas. que a veces como que, viste, quieren estar ahí al frente de la marcha con la bandera en mano, y a veces falta muchísimo más trabajo en casa. Claro. Muchísimo replantearse qué cosas de nuestra identidad de género actual son colonizaciones y qué cosas son expresiones genuinas de nuestra identidad de género. Porque quizás terminamos descubriendo de que estamos en un closet y no lo sabemos. Deconstruirse es un proceso largo y que no tiene un horizonte, un punto final, ¿no? Como que es todo un proceso, y ya la decisión no de termina. iniciarlo, claro, ya la decisión de iniciarlo es tratar de evaluar las sexualizaciones que hacemos del lenguaje y las exclusiones que tenemos a la hora de hablar. A la hora de pensar esto, ¿no? Como la elección sexual, en realidad no es ninguna elección, ¿no? Uno simplemente se orienta y, bueno, elige vivir acorde a eso que el corazón siente o como querramos romantizarlo, siente. La tolerancia es también un valor que tratamos de no estar ahí cultivando, porque uno tolera un dolor en la rodilla, y en realidad, tratando de ser personas disidentes, no tenés nada que tolerar porque nadie te hace nada a vos por ser disidente. Es la diferencia entre tolerar y respetar, ¿no? Claro, respetar, y a veces incluir inclusive es un poco complicado, un poco complejo y problemático, porque incluir da a entender de que hay como una especie de todo, hay una especie de universal, de lo bueno, lo normal y lo correcto, donde uno hace como este favor de incluir a la otra persona. Claro, acepto a lo distinto, digamos, como acepto a lo distinto que forma parte también de la normalidad, como que también el discurso va por ahí. Claro, entonces hay que en realidad entender, aceptar la diferencia en sí misma de la sociedad, aceptar que la sociedad es diferente, de que la sociedad necesita ser diversa, y celebrarlo, y respetarlo, y cortar con estos discursos un poco Corea del Centro, un poco tibios de yo respeto tu estilo de vida, tu elección sexual, pero, viste, con mis hijos no te metas, y todas esas cosas que en realidad son no entender lo hermoso que es el abanico de posibilidades de espectro que hay en las identidades sexuales, y que todas estas identidades sexuales no son amalgamables. También otro discurso que sucede mucho es, ay, ¿viste qué pasó cuando salió del closet Pablo Albarán? Que no sé quién salió a decir, Jimena Barón salió a decir, ay, pero qué necesidad tiene la gente de salir del closet en el año 2020, somos todos iguales. Y no, la verdad que no somos todos iguales, que salir del closet sigue siendo un acto político y necesario,
que salir del closet tiene que ser una decisión personalísima de cada ser disidente, en el que toma la decisión de salir del closet como una reafirmación de su identidad ante la sociedad. No hay que sacar a la gente del closet, ni siquiera en chiste, ¿no? Porque también está muy instalado en la heterosexualidad el chiste de, bueno, pero más de uno ahí se la come, y qué sé yo, y es como, bueno, si se la comen será un proceso personal de ellos, aun cuando pueden llegar a ser personas extremadamente homofóbicas, respetarlo. No ir en contra de esos procesos y cortar con el discurso de por qué tantas siglas, somos todos iguales, esas cosas, entender un poquitito, porque a veces hay mucho cancherismo en la heterosexualidad aliada, de, bueno, ya estoy deconstruido, no soy homofóbico, ya fue, no necesito entender las siglas, y en realidad entender las siglas del LGBTIQ+, y entender que es una persona no binaria, es entender la historia de una comunidad político-afectiva, la historia de comunidades, no sé, desde la Marcha del Orgullo, que tiene un fuerte significado histórico-político de desobediencia, porque surge en una huelga en Estados Unidos, en Stonewall, de la mano de mujeres trans y afrodescendientes y latinas, que estaban hartas de la violencia policial, que era similar a esta violencia policial que denunciaban acá en los 80 las travestis. Hartos de estas situaciones deciden tomar las calles y protestar. La Marcha del Orgullo es una protesta. Hoy en día tiene tintes de celebración por los derechos que hemos conquistado y poder ocupar la calle visiblemente maricas, tortas, trabas, trans y no binarias, pero querer robarnos ese pequeño momento de alegría diciendo de que por qué si estamos pidiendo por nuestros derechos mostramos el culo, nos ponemos glitter o lo que sea, es no entender justamente lo trascendental que es a nivel histórico y la biografía de estas comunidades, de que todas estas expresiones de visibilidad pública se nos fueron negadas. Entonces la Marcha del Orgullo es constantemente una interacción entre celebración y lucha, pero porque nosotros decidimos darle ese significado, y no debería venir nadie de la heterosexualidad a decirnos cómo militar y cómo hacer nuestro activismo. Está perfecto que quieran acompañar y lo celebramos un montón y nos parece fantástica la presencia heterosexual en los espacios LGBT, siempre y cuando se respeten las razones por las cuales surgieron estos espacios. La Marcha del Orgullo surge para poder darle un lugar a los reclamos específicos de cada una de estas siglas, que son distintas comunidades afectivo-políticas que tienen necesidades diferentes. No es lo mismo ser un varón gay que una persona trans, que una mujer lesbiana, que una persona no binaria. Entonces tenemos necesidades y consignas políticas distintas, y por eso nos agrupamos en una sigla y no bajo una sola bandera, que si bien es la bandera del arco iris, pero no nos agrupamos bajo un solo nombre. Es un movimiento, necesita hacerlo, y para poder tener ciertos alivios generamos espacios seguros. La Marcha del Orgullo precisa ser un espacio seguro donde nos podamos sentir cómodos y celebrades de ser quienes queremos ser y expresarlo quizás hasta de una forma exacerbada por ese día. Pero los boliches gays también son espacios seguros, que nos cuestan sudor, que nos costó sangre en otros tiempos, pero que hoy en día nos cuestan sudor y lágrimas mantenerlos. Entonces a veces habitar un espacio gay porque simplemente considero que es divertido el boliche gay y porque puedo encarar minitas y las amigas paquis de los trolos, y simplemente verlo de esa forma tan trivial y no entender que es un espacio seguro, es pisotear también un poco, y es como lo que pedimos que no hagan. Hay muchos boliches gays que se volvieron tendencia, ¿no? La Plop, Felisa, de distintas tendencias, ¿no? De distinto, como la Plop va un poco más el feminismo progre, y llevan en sus cumpleaños las minas, las femininchas, llevan a sus amigos heterosexuales para que conozcan un lugar distinto. La Plop se volvió un boliche divertido para la heterosexualidad, pero lo que no se nota a veces es que a veces en esa invasión, que no es mala, que los espacios tienen que ser diversos, pero a veces hay también una invasión en la construcción de significados. Claro. En los dispositivos y dinámicas que se suelen dar en los boliches gay, que no se dan de casualidad. Se dan porque son espacios conquistados para sentirnos seguros y celebrados. Que una marica se suba al escenario a bailar cuando no hay nadie ahí arriba, no es para entretener a nadie, no es para que la heterosexualidad vaya el lunes al trabajo y diga que vio a una marica revolear el abanico. Dar un show, digamos. Y a dar un show. En realidad fue un acto de
un acto de celebración de su propia identidad. Entonces, hay mucho pisoteo de eso, hay construcción de significado heterosexual en las dinámicas físicas. Uno entra a un boliche y, viste, el grupo de 5 pibes y 5 pibas heterosexuales quieren comportarse exactamente igual que se comportan en Club Araos o en Asia de Cuba, en un boliche gay, y no es por ahí. Claro. Es imponer esas dinámicas, esos significados, que es muy fina la línea. Yo no te puedo decir el manual para hacer paqui en un boliche gay, pero sí respetar y aprender mirando, y bueno, y tratar de no pisotear eso, ¿no? Que si la marica se quiere subir, yo no tengo que estar ahí diciéndole, dale, baila para mí, que es cosas que han pasado. Han pasado estas cosas en fiestas gay, donde parejas heterosexuales se ponen un poco agresivas con el alcohol y empiezan a reclamarle a las disidencias que les den una perfo. Pareciera una locura esto que te digo, pero pasa más seguido de lo que creemos, y pasa más seguido de lo que creemos de que en estas dinámicas de boliche paqui, de la rondita, del circulito, de ocupar el espacio, de empujar para llegar al primer lugar de la barra, son cosas que tratamos de que no sucedan en nuestro espacio seguro, y cuando yo estoy en Felisa, queriendo conversar con la bartender, que es una amiga torta de varios años y que siempre me hizo tragos ahí, y viene un pibe, un tincho, y me empuja con el codo y que quiere comprarse el Fernet porque ya está borracho y quiere tomar más, a mí me da por las pelotas. Y ahí es cuando uno dice, bueno, entonces bañemos a la gente heterosexual de los boliches gay hasta que aprendan. Y bueno, ese no sería el camino, pero bueno, hasta que aprendan estaría bueno que primero aprendan y después vayan. Es como cuando vas a la casa de alguien, no vas a hacer lo que tipo, lo que querés vos, ahí adentro, respetás al otro, entendés sus normas y te adaptás a la casa del otro, del otro. Sí. Sí, bueno, si pensáramos, no sé, en una iglesia, uno no entra a gritar cuando está en la plena misa. Bueno, eso es respetar las costumbres y las tradiciones de los espacios espirituales de las personas. Bueno, es lo mismo. Para nosotros el boliche es un poco la misa, es un poco un espacio espiritual. Obvio. Como eliminar esa sensación de superioridad, ¿no? Por parte también de la persona heterosexual. Y es súper invisible. El varón heterosexual no entiende todas las imposiciones simbólicas que hace cada vez que toma la palabra y no la cede, cada vez que interrumpe a una mujer, cada vez que le explica a una mujer cómo es lo que tiene que hacer, o a una disidencia. Yo estoy cansado de conversar con varones heterosexuales que te quieren explicar cómo tendría que ser la marcha del orgullo. ¿Cómo? ¿Perdón? El mansplaining está a la orden del día. Siempre. Nos ha pasado con nuestro propio podcast tener ahí un mansplaining bastante, nada. Sí, pesado. Cómo tenemos que grabar y cómo tenemos que hacer las cosas cuando probablemente ni siquiera nos escucharon. Claro, sin siquiera haber publicado absolutamente nada, sin siquiera nada, contar, solo lanzarnos a que la gente nos escuche, fue como, claro. Ok, por suerte teníamos también noción igual del concepto, porque a lo largo de los episodios, lo que estamos bastante orgullosas es el hecho de que podamos como también tener contacto con estas cosas que pasan, claro. Y a pesar de que digas, qué cagada, lo vivimos, como que te hace dar cuenta de un montón de cosas. Así es muy necesario que la comunicación esté conectadísima con la realidad de la sociedad, porque si no se empieza a repetir esta dinámica muy de los 90 y los 2000 de que los medios son una especie de mundo fantástico y ficticio donde todos los males de la sociedad no suceden. Claro, o inalcanzable también, claro. Como están ahí idealizados. Sí. Así que decimos que es importante tener... creemos, ¿no? Una escucha activa, prestando atención a la manera en la que las personas se identifican a sí mismas y tratarnos con el respeto y la dignidad que todos nos merecemos, al fin y al cabo. Claro. Y bueno, eso, informarse, respetar, esa es la invitación. Nosotras cada vez que termina un episodio, invitamos a quienes nos escuchan de alguna manera a deconstruirse, así que más o menos con todo este último mensaje que nos diste sería ese el concepto, empezar a escuchar más, a informarse, a entender cada uno de los conceptos para no ser ignorante y entender que hay que no todo es lo que es UNE, que le impusieron desde pequeña. Sí, aparte o está ignorado o está normalizado, por ejemplo, hechos como que el promedio de vida de una mujer trans sea de 35 a 40 años, ¿no? Sí. Está como o normalizado como, sí, es algo que le pasa a las trabas. Es un dato, digamos. El mundo heterosexual, claro. O está desconocido, entonces nunca te falta el tincho que te dice, ¿cómo hasta los 35? ¿Y de qué mueren? ¿De SIDA? ¿Me entendés? Y no hay como todo un conocimiento de causa
¿Saben lo que es el SIDA? Algo No, así. bueno, olvídate de que le pidan que lo traten como VIH, tampoco. No. Eso sería. Bueno. Así que les Bueno, invitamos a muchísimas gracias. construirse. Muchas gracias, Beltrán, por ayudarnos y ser parte de nuestro episodio.